Yo soy Agostina Laurenzano. Hoy vengo a proponerles una alternativa al plástico. ¿Por qué quiero proponerles una alternativa al plástico? Porque el plástico hoy en día nos preocupa por la contaminación, pero en realidad nos estamos olvidando que forma parte de una economía lineal, es decir, no lo podemos retornar a la tierra y desde su punto de partida es muy nocivo. Miren, les muestro. Esta alternativa está hecho de plantas. Ya les contaré de qué se trata. Cuando hablamos del plástico de origen fósil, su punto de partida es el petróleo. Para extraer el petróleo de la tierra hay que implementar un método que se conoce como fracking. El fracking consiste en generar un pozo entre 100 y 1000 metros de profundidad para poder extraer el petróleo. El primer riesgo es el sismo que ocasiona, en la posibilidad de que se filtre petróleo a la superficie terrestre que contamine toda la fauna y la flora y también, por supuesto, la contaminación sonora. Una vez que se empieza el sistema productivo del plástico a partir del petróleo, se generan métodos muy invasivos sobre la materia prima, se destruye toda su estructura natural, química, y se fabrican materiales totalmente artificiales y sintéticos. Esos materiales están pensados para durar entre 500 y 1000 años, cuando en verdad muchas veces se les da un uso que simplemente son algunos meses o algunos años. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Claro, la contaminación. La contaminación ambiental que estamos generando, aparte de la huella de carbono, por los gases tóxicos que se emiten, son enormes vertederos, enormes hectáreas que se ocupan sobre la superficie terrestre, generando inmensas montañas de plástico. Y tampoco hay que olvidar todo lo que hay debajo de las aguas dulces y saladas, ríos y mares. Hay aproximadamente 139.000 toneladas. ¿Sabes cuántos ceros tiene eso? 9 ceros. La Cooperación del Desarrollo Económico dice que en los últimos 20 años se han producido 460.000 toneladas de plástico. El plástico no tiene una antigüedad mayor a 150 años. Este evidentemente es un problema muy nuevo y muy desconocido para nosotros, pero es urgente. De formación yo soy diseñadora y artesana. He comenzado a investigar sobre biomateriales con la intención de proponer alternativas sostenibles y ecológicas. Creo que mi responsabilidad es aportar al cambio. ¿Cuándo empezó esta idea? Yo solía trabajar con resina epoxi. La resina epoxi es un líquido viscoso que al entrar en contacto con un catalizador endurece. Mientras sucede ese proceso de catalización, se emanan gases tóxicos que se pegan a todas las superficies. Entre ellas fue mi piel, que se encontró afectada, se volvió totalmente colorada y dañada. A partir de ahí tuve que buscar alternativas más naturales y entonces mi proyecto cobró fuerza y sentido porque ya no estaba produciendo objetos por la mera belleza de esos objetos, sino porque tenían una intención de aportar al cambio de la sostenibilidad y producción ética de economía circular. Entonces, como les mencionaba anteriormente, para mí, una de las tantas alternativas al plástico es el bioplástico. ¿Qué significa bioplástico? Es bio porque forma parte de la biosfera, porque su naturaleza no está destruida. Eso quiere decir que los microorganismos pueden decodificar su composición para transformarlo, para descomponerlo y devolverlo al suelo y que sirvan sustancialmente para dar nueva vida. Pero también es plástico. ¿Por qué es plástico? Porque tiene propiedades maleables y también es moldeable. El bioplástico deriva de muchos tipos de fuentes orgánicas. Es importante ordenarlas en 4 reinos. Está el reino animal, el reino vegetal, el reino bacteriológico y el reino de los hongos. Estos reinos son muy ricos en polímeros. ¿Qué significa polímero? Un término fundamental en estos materiales. Un polímero es una molécula muy pesada
y de tamaño muy grande. Esto significa que tienen mucha estabilidad ante los factores externos. Entonces su descomposición demora. Pero que demore no significa que sea imposible. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la piel de una banana, evidentemente, ante factores externos como la humedad, el calor y tal, enseguida se descompone. En cambio, los bioplásticos tendrán mayor resistencia y estabilidad, aunque si se los expone ante condiciones adecuadas para su biodegradación, en 2 meses desaparecerán. Estas condiciones son las de un compostaje con su humedad, su oxígeno y su temperatura apropiada. Al momento de comenzar mi investigación en el mundo de los biomateriales, la información que encontraba era muy desordenada. Sin poder elegir, caí indefectiblemente en el reino de los vegetales. Quedé totalmente enamorada de la célula vegetal, ya que la entendí como una pequeñísima fábrica, encontrando dentro de ella pigmentos e infinita variedad de polímeros. Todas las células tienen sus paredes compuestas a partir de celulosa. Si hablamos de plantas de origen marítimo, también encontramos el agar-agar, el carragenano, el alginato. Dentro de las células también están los pigmentos que cumplen una función vital para ayudar al desarrollo de los vegetales. Y también, si fermentamos los vegetales, podemos obtener el vinagre e incluso la glicerina como plastificante de los bioplásticos se obtiene como subproducto del procesamiento del coco. Entonces aquí tenemos todos los ingredientes que necesitamos para producir un bioplástico: los polímeros, el color, el vinagre como bactericida y la glicerina como plastificante. A mí me interesa mucho realmente ser capaz de estudiar estos recursos renovables y fabricar mis propios ingredientes. Entonces he descubierto que en el jardín de mi casa, de los huesos de los nísperos, puedo tener mucha disponibilidad de almidón. Estos son los huesos de níspero. Este es el almidón que pude extraer a partir de estos huesos. Y este es el bioplástico que pude hacer, verán su resistencia, a partir de este polímero. Cuando me encontré con que este material, los bioplásticos, eran un material estable, sentí la necesidad de crear objetos. La primera idea que tuve fue crear objetos de un solo uso. Por ejemplo, un packaging para un aceitero, una vajilla o un cuenco para usar y tirar. Pero luego también tuve la intención de crear objetos con una vida útil un poco más larga. Acá tenemos una lámpara, también este pendiente que llevo puesto y algunas cajas. El desafío para poder crear estos objetos fue comprender el comportamiento del material y poder desarrollar ciertas técnicas constructivas. Aquí, por ejemplo, pegarlo, en este caso moldearlo, aquí coserlo, y en estas dos ocasiones crear volúmenes a partir del plegado con la técnica de origami. Aquí también les presento el pigmento que pude extraer de la piel de cebolla. Es un pigmento concentrado. Una vez que me abrí camino en este mundo, sorpresivamente encontré gente que se estaba dedicando a lo mismo. Realmente no tenía ni idea. Por suerte existen plataformas web que se dedican a difundir estas nuevas propuestas de materiales. Entre ellas hay algunas de fuentes abiertas con alternativas a recetas como Materion y Future Material Bank, de las cuales yo participo. Y también está Isola Design District, donde pueden ver uno de mis proyectos. Es verdad que muchas veces me encuentro un poco desmoralizada trabajando en sostenibilidad en un mundo tan capitalista. Y hay algunos trabajos que realmente me sirven como inspiración para seguir adelante. Hay una vertiente muy fuerte que trabaja con el SCOBY,
es un residuo de la bebida, la kombucha. El proyecto de Susan Lee, una diseñadora de moda neoyorquina que investiga materiales sostenibles, ha dado una charla TED que se llama Cultiva tu propia ropa. Ella cultiva el SCOBY, lo deshidrata, lo transforma en biomateriales y luego confecciona indumentaria. So as a fashion designer, I've always tended to think of materials something like this, or this, and now I think of materials like this. Green tea, sugar, a few microbes, and a little thyme. I guess it also looks a little bit like human skin, which intrigues me. Since it's organic, I'm really keen to try and minimize the addition of any chemicals. I can make it change color without using dye by a process of iron oxidation, using fruit and vegetable staining, create organic patterning. También hay otro proyecto que me inspira mucho, que son de Shell Works, 4 estudiantes de la escuela de Royal College of Art and Imperial College, que han propuesto recuperar el exoesqueleto de los antrópodos para fabricar quitina y luego bioplástico. Ambos proyectos incentivan las prácticas del do-it-yourself, una filosofía que ha cobrado fuerza durante la pandemia. Entonces aquí nos podemos empezar a cuestionar qué sucedería si todos fuéramos capaces de hacernos el tiempo y poder acceder a estas fuentes de recursos para crear nuestros propios objetos. Creo que ya les comenté cuáles son todos los pros del bioplástico. Fuentes de recursos renovables, natural, biodegradable, fácil de hacer, moldeable, termosellable, pero realmente tiene una contra muy grande, que es muy vulnerable a la humedad. En este caso realmente deberíamos cuestionarnos que tal vez en algunas ocasiones es importante poder contar con el plástico como recurso. Pero tal vez el gran problema es que nos abusamos de él. Entonces, ¿realmente el bioplástico tiene que ser la única alternativa al plástico? ¿O en realidad deberíamos recuperar viejas costumbres como el papel craft, la madera, el cartón, el vidrio? Durante el proceso de fabricación de estos biomateriales, el problema más grande que yo encuentro es la instancia de secado. Porque a veces sucede que el material se contrae o se quiebra, dado que las condiciones no son controladas. De pronto la temperatura o la humedad ambiente varían mucho y eso dificulta enormemente mi trabajo, por lo que a veces genero desperdicios o simplemente pierdo mucho mi tiempo. A mí me gustaría abrir puertas, a participar, a formar un grupo. Creo que lo más importante sería generar una convergencia entre un bioquímico, entre un ingeniero industrial, entre un agrónomo, entre un diseñador, que cada uno pueda hacer una propuesta sostenible desde su disciplina, porque como he mencionado estamos abarcando muchos campos. Primero, tenemos que ser capaces de estudiar los recursos renovables y de kilómetro cero. Luego hay que entender cuáles son los recursos que nos puede proveer esa vegetación o esos desechos orgánicos y de ahí ser capaces de extraer polímeros, pigmentos, glicerina, vinagre y finalmente poder hacer una propuesta que integre todas estas disciplinas para crear un objeto que sea viable de formar parte del mercado con las exigencias que tiene el consumidor hoy día. Actualmente me encuentro dictando un taller versión online y presencial que se llama La plasticidad de la vegetación. Los invito a participar de él o entrar en contacto conmigo directamente por las redes en caso de que les interese mi trabajo y quieran colaborar conmigo. Muchas gracias, fue un placer estar acá con ustedes.